Hemos visto mucha gente últimamente criticando la ciencia, ¿verdad? Sea la física, la biología, ¿verdad? La astrofísica, lo que es la cosmología, en esos sentidos. Muchos cristianos criticando estos tipos de ciencia y criticando hasta muchas veces los argumentos que se utilizan para poder hablar del universo, del cosmos. Ahora, algo bien interesante es que parece que muchas personas no entienden lo que se ha llamado por años históricamente los dos libros de Dios. ¿Qué son los dos libros de Dios? Pues los dos libros de Dios es lo que se ha dicho por muchos años y lo que los teólogos nos referimos como el libro que es la escritura y el libro de la naturaleza. Hay dos libros. Un libro en específico nos habla de revelación general y el otro libro nos habla de revelación especial. Special Revelation, General Revelation. Revelación general, revelación especial. Ustedes tienen que ya entender más o menos cuál es cuál, ¿verdad? La revelación especial es la escritura, la Biblia, los 66 libros, los libros que son autoritativos en sí mismos, no una lista autoritativa de libros, sino libros autoritativos que están, ¿verdad?, en este compendio. La Biblia no es una lista autoritativa de libros, sino que una lista de libros autoritativos. Y este es el libro de Dios y es el libro, la escritura, ¿verdad? Lo que nos habla de quién es Dios, nos habla de la narrativa, de la restauración del cosmos, de la venida del Hijo del Hombre, de la encarnación, de la muerte, la resurrección, de la expiación y toda esta narrativa hermosa que tenemos y nos hace entender quién es Dios y no hay ningún camino al Padre sino Jesús. Eso es lo que nos menciona, ¿verdad? La palabra. Ahora, hay otro libro que se llama, que le llamamos el libro de la naturaleza, que es un libro de Dios, en la cual siempre hemos dicho que Dios escribe dos libros, un libro de revelación general y un libro de revelación especial. ¿Por qué decimos revelación general? Porque si vamos a leer lo que dicen las escrituras en el Salmo 19, Salmo 19 del 1 al 4 nos dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche de clara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y Romanos 1:20 nos dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos dos textos nos hablan de la revelación general. Nos habla de que el cosmos, el universo, la naturaleza, nos habla de quién es Dios. Nos habla de que hay un creador. Cuando uno mira el vasto universo, uno ve ajustado finamente, el fine tuning, muchas veces se utiliza que es el argumento teleológico, el argumento de fine tuning, el argumento del ajuste fino del universo. También podemos ver que se puede utilizar lo que es el argumento de causalidad, el argumento del contingency, de contingencia. Son argumentos que nos dejan saber a nosotros que de la forma que está creado el universo nos da a entender de que hay un creador. Si el universo es un canvas pintado hermoso, debe haber un pintor. Así como se utilizaba la analogía del reloj, si alguien ve un reloj, nadie va a decir que el reloj majestuosamente se creó a sí mismo o no tiene un diseñador. ¿Por qué? Porque el reloj es complejo, tiene piezas en específico y cada pieza es necesaria para la función del reloj. Así es el universo. Si es tan complejo, tiene un creador. Por eso dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y después nos habla algo bien interesante de Romanos 1:20 que da a entender como que la gente no tiene excusa de saber que hay un creador. ¿Verdad? Cuando nos toca este tema es algo que mucha gente no puede entender y voy a darle dos posiciones que tiene la iglesia en cuanto a esto, históricamente. Yo lo que los quiero llevar es que la naturaleza en sí mismo nos lleva a un creador, nos lleva a un teos, nos lleva a que hay un ser divino, un ser inteligente que creó todo esto posible. Esa es la revelación general. La revelación general nos lleva a un teos, nos lleva quizás al teísmo, al deísmo, pero no nos lleva a Jesús. Por eso tenemos la revelación especial.
la revelación especial que es la Escritura, que nos habla de quién es Jesús. Y es por eso, cuando nosotros hacemos apologética, o muchos apologistas que están en el campo de classical apologetics, apologética clásica, que yo me considero más en ese campo, en la apologética clásica, siempre llevamos a las personas a que hay un creador, que hay un teos. Siempre lo primero que utilizamos es llevarlos a que hay un creador, llevarlos a que hay un Dios. Si la persona es un ateo, un agnóstico que no cree en ningún ser divino, ¿verdad? Ningún teos, utilizamos esta forma de la revelación general para llevarlos a este primer paso de creer de que hay un creador, de que hay un ser divino, un ser inteligente. Y después nos vamos a la escritura. Porque la naturaleza no te lleva a Yahweh, no te lleva a Jesucristo, no te lleva a la muerte, a la resurrección, no te lleva a la encarnación, pero sí te lleva a que hay un creador, a que hay un Dios, a que hay una ley moral dentro de nosotros, como nos dice Romanos. Como dice Jeremías, que en el nuevo pacto pondré mi ley en sus corazones, pero desde antes ya el ser humano tenía en sí una ley moral que el creador le había dado. Pero el romano también nos menciona de que hay algo en nosotros, que hay una ley moral. Pero aquí nos menciona que nadie tiene excusa. Y aquí es que vamos. Por eso es que es bien importante cuando hacemos esta apologética, si vamos a apologética clásica, los llevamos primero a que hay un creador y de ahí brincamos a la revelación especial que es la escritura. Muchos no les gusta esto, ya que muchos son apologistas presuposicionales, presuppositional apologetics o apologistas evidenciales. Y es algo bien interesante porque hay diferentes familias o campos o escuelas de apologética. Yo entiendo que para mí la más factible, la mejor, es la apologética clásica, a pesar de, ¿verdad?, que si hay una persona que ya que cree que hay un Dios, pues ya no es tan necesario la apologética clásica, sino que ya uno puede utilizar otras vías. Interesantemente, el doctor Leonel Hernández, que es lo que escribió su tesis, en cuanto a lo que se llama apologéticas noéticas, noetics apologetics, que parece que hay una mezcla de muchas de estas escuelas de apologética y depende del caso, se utiliza una en específico. Ahora, ¿a qué vamos a llevar ahora? ¿Qué los quiero llevar en estos momentos? A la pregunta que estábamos hablando desde el principio del video o al principio de este tema. Y es que, ¿cuáles son estas dos visiones, estas dos perspectivas que tiene la iglesia en cuanto a estos temas, a este tema? Bien importante porque nos hacen la pregunta de qué pasó con los indios que no conocieron a Dios, qué pasó con la gente de otros pueblos, de otras naciones, no cerca de Israel, ¿verdad? No cerca de ese mundo, que Jesús no había llegado todavía. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con las personas que nunca han recibido el evangelio y mueren después de la muerte de Jesús? ¿Qué pasó con ellos? Hay dos perspectivas en cuanto históricamente en la iglesia. Una de ellas es que no hay nadie bueno y las dos comparten lo mismo, que no hay nadie bueno, el único bueno es Dios, todos somos malos y necesitamos la redención de Jesucristo y por ende que una persona muera sin recibir a Jesús, sin recibir el evangelio, eso no exhibe nada, ya que esa persona en sí ya era mala, ya tenía el pecado natural, ya era una persona que no reconocía a Dios, así que esa persona, ¿verdad? Esa persona que nunca recibió el mensaje de salvación, pues no va a recibir el acceso al reino, aunque nunca escuchó el mensaje de Dios debido a esa parte. La otra posición que también los cristianos han tenido históricamente, y es que el Señor en cuanto a esos casos son excepciones a las reglas, no es la norma, es excepción a la regla en ese sentido, porque no se ha llevado el mensaje de salvación a esos lugares o a esas regiones. Lo que se dice es que el Señor los va a juzgar a ellos de acuerdo a su conocimiento. En ese sentido, por eso es que se habla en Romanos 1:20 que nadie tiene excusa. En otras palabras, si un indio miró al universo, miró al cielo y vio la hermosura del cosmos y dijo, aquí hay algo, aquí hay alguien que tuvo que crear todo esto, que no es posible de que esto sea al azar. Si ese indio tuvo eso en su mente, pensó eso,
Y cuando veía los sacrificios de niños que estaban haciendo las personas alrededor de él, quizás ¿verdad? Los indios que estaban con él, si él vio eso y estaba disgustado y veía que eso no estaba bien, que estaba mal, que no había una moral buena en ese lugar, sino que dentro de su corazón, de la ley moral que tenía él, entendía que eso estaba mal porque no era posible, estaba tratando de definir, tratando de entender y de reconocer y descubrir qué era el bien y qué es el mal. En esta posición cristiana, ese indio iba a ser salvo. Es salvo. ¿Por qué? Porque tuvo un conocimiento de un creador y un conocimiento de una ley moral. Y Jesús, en ese sentido, lo salva a él. Y eso es lo que muchos cristianos también han creído por siglos. Así que estas son las dos posiciones y esta posición ¿verdad? Se sostiene en ese texto y es una posición bien sólida en muchos cristianos que tienen esta posición. Por ejemplo, el profesor William Lane Craig, el profesor Frank Turek, Alvin Plantinga, muchos otros hombres de Dios tienen esta posición. Y es algo muy, muy, muy interesante este tema. Por eso quería traer el tema de los dos libros de Dios. Estos dos libros hermosos. Uno que trae revelación especial y otro que nos habla de la revelación general. Uno que nos habla de la grandeza y lo hermoso y lo asombroso y del poder creativo de Dios cuando miramos el universo. Y otro nos habla de su amor, de su carácter, de sus atributos, de su persona, de su relación con nosotros y lo que hizo en la narrativa histórica y de cómo el cielo está entrando a la tierra. Así que esto es algo muy hermoso que yo quiero que ustedes vean. Estos son los dos libros. El libro La Escritura y el libro de la naturaleza. Bendiciones.